Muy buenas, yo soy Endika y esto es un episodio especial de Scumbag en que me vais a acompañar en un viaje al pasado de las aventuras gráficas, a mi propia infancia y a revisitar uno de los títulos que más han marcado mi vida, además del mundo de los videojuegos y también nuestra cultura en general. Servíos vuestro mejor grog y poneos cómodos porque hoy visitamos Monkey Island. Quiero empezar con un poquito de historia porque si hablamos de Monkey Island estamos hablando de verdadera historia de los videojuegos. A finales de los 80, después de terminar la aventura gráfica Zack McCracken, en la que trabajó como diseñador, a Ron Gilbert se le ocurrió la idea de un videojuego de aventuras de piratas. Tuvo que aparcar esa idea durante un tiempo porque en ese momento Lucas cogió a sus diseñadores y les puso a trabajar en Indiana Jones y la Última Cruzada, un proyecto súper ambicioso que tenía que salir al mismo tiempo que la peli. Pero cuando terminó el desarrollo de ese videojuego, Gilbert se puso manos a la obra a producir su idea. No tardó en darse cuenta de que él solo no iba a poder diseñar el videojuego, así que fichó para su equipo a Tim Schafer y Dave Grossman, que en aquel momento trabajaban ya para Lucasfilm Games. Los conocía porque les había estado enseñando cómo utilizar el motor y lenguaje Scum, que se utilizaba en aquel momento para las aventuras gráficas desarrolladas en Lucas. Ambos accedieron y entre los tres diseñaron lo que terminaría siendo The Secret of Monkey Island. A día de hoy es fácil ver que con este equipazo no podía salir otra cosa que no fuese un clásico, pero pensad que quitando a Gilbert, que ya llevaba cierto trabajo previo porque ya había creado su Maniac Mansion, había trabajado haciendo Zack McCracken e Indiana Jones y la Última Cruzada, tanto Schafer como Grossman eran desconocidos recién llegados a la industria, prácticamente. El caso es que resultó que tenían muy buen rollo entre ellos, se pasaban el día de risas, se compenetraban muy bien, hasta el punto de que Gilbert los consideraba complementarios. Uno tenía un humor muy sarcástico, muy seco, el otro un humor más abiertamente provocativo, y entre ambos, trabajando cada uno una parte del juego, consiguieron ese humor que impregna este título y de paso toda la saga. Así que, entre el humor fresco que traían estos dos y que Ron Gilbert tenía ideas que estaban revolucionando el género de la aventura gráfica, formaron un trío totalmente de leyenda. Ahondemos un poco en quiénes son estas personas, ¿vale? Tim Schafer quizá os suene por ser el fundador de Double Fine, el estudio a cargo de juegos como Psychonauts, Brutal Legend o los remasters de clásicos como Day of the Tentacle, Grim Fandango o Full Throttle. Una joven promesa que entró a trabajar en Lucas testeando Indiana Jones y la Última Cruzada y luego fue fichado por Gilbert para escribir y desarrollar The Secret of Monkey Island. Una anécdota de cómo consiguió terminar trabajando para Lucas. Durante una entrevista por teléfono, Schafer comentó que era muy fan del juego Ball Blaster de Lucasfilm Games, a lo que el entrevistador le informó de que el juego en realidad se llamaba Ball Blazer y que solo la versión pirata se conocía como Ball Blaster. Aún así, le pidieron su currículum y lo que mandó fue un cómic de sí mismo presentándose para trabajar en Lucas y consiguiendo el puesto, y esta originalidad y descaro le valieron su puesto en Lucasfilm. Dave Grossman, por su lado, quizás sea más conocido a día de hoy por su trabajo en Telltale, la empresa fundada por veteranos de LucasArts, donde él ya trabajó diseñando Monkey Island 1 y 2 y por supuesto Day of the Tentacle. Desde pequeño estuvo metido en cosas relacionadas con ordenadores porque su madre era programadora y podía trastear con cosas por casa. Se metió a estudiar cosas relacionadas cuando terminó sus estudios, tuvo la suerte de que la división de juegos de Lucasfilm estaba buscando gente. Allí le cogieron, le enseñaron a usar Scum y como parecía que tenía las dotes para ello, Gilbert le quiso fichar para su nuevo proyecto. Y por último tenemos a Ron Gilbert que, bueno, es directamente el padre de las aventuras gráficas clásicas. Estoy bastante seguro de que en las aventuras actuales, todas las mecánicas que nos gustan son evoluciones del pensamiento que tenía Gilbert sobre cómo debían ser. No digo que las creara él, ojo, pero sí que les dio la forma que conocemos hoy día. Gilbert creía que las aventuras, hasta ese momento, no hacían un buen trabajo contando su historia. Los puzzles eran arbitrarios, no estaban conectados a la propia historia y por tanto se resolvían de casualidad o después de probar todos los objetos con todo lo que hubiese en pantalla, con la esperanza de que algo hiciera efecto. El juego te mataba y te obligaba a volver a cargar partida o incluso peor,
te dejaba avanzar hasta verte atrapado en un callejón sin salida y te dejaba con una única solución: volver a empezar desde el principio con la esperanza de no cometer los mismos errores que te harían volver a empezar. Resulta que por aquel entonces las aventuras gráficas eran más difíciles de lo que imagináis. No solo tenían ese toque de arbitrariedad en sus puzzles, sino que además era muy complicado que encontraras una guía. Hoy en día tecleas 2 segundos en tu móvil y encuentras la solución a cualquier problema. Hace 30 años, si te quedabas atascado, no había más. Y esto hacía que la inmensa mayoría de jugadores no terminasen las aventuras gráficas, haciendo que tuvieran fama de ser inmensamente difíciles. Pero para Gilbert el apelativo estaba mal elegido, no eran difíciles, solo eran frustrantes y estaban mal diseñadas. Así que en Lucas se esforzó porque sus juegos no tuviesen esos problemas y fuesen mejores aventuras gráficas. En Maniac Mansion cometió algunos pecados que luego fue refinando en los siguientes juegos en los que estuvo involucrado. Justo antes de Monkey Island, Indiana Jones y la Última Cruzada todavía tenía un par de problemas de diseño, algún dead end, muchas posibilidades de morir a lo largo del juego, pero ya había depurado mucho lo que esperaba de un juego, y en The Secret of Monkey Island pudo poner todo a trabajar, haciendo la que hasta el momento había sido la aventura gráfica más redonda. Y creo también que a día de hoy sigue siendo un juego muy redondo, escrito con mucho esmero y con muy pocas cosas que se le puedan reprochar. Creo que en este juego sacaron todos sus trucos, todas sus herramientas, y se propusieron crear una aventura que pudiera ser disfrutada por todo el mundo, con una buena historia, con puzzles difíciles pero asequibles que estuvieran integrados en la trama. Vamos, un juego que no solo fuera una oda al género de la aventura, sino que fuese también un escaparate de lo que Gilbert podía y sabía hacer, y que enseñara al resto del mundo lo que de verdad tenía que ofrecer una aventura gráfica. Yo tengo que decir que en mi caso fue el cuarto juego de Lucas que jugué. El primero fue Indiana Jones y la Última Cruzada, después vino Monkey Island 2, luego me pillé Indiana Jones and the Fate of Atlantis cuando salió, y justo cuando lo terminé, me pasaron el primer Monkey Island, al que obviamente tenía muchísimas ganas de jugar después de haber jugado su secuela años antes. Hablamos de juegos que me marcaron muchísimo y que jugué siendo muy niño. Es una época que recuerdo mogollón, juntarme con mis padres alrededor de mi Commodore Amiga, teniendo pues eso, 8 o 9 años, y estar allí todos juntos resolviendo los puzzles, tomando notas, pensando cómo podíamos avanzar en ellos. Recuerdo que el ordenador está en mi habitación, así que muchas noches, después de cenar, nos íbamos todos para allá, nos poníamos a jugar, yo me dormía cuando era mi hora y todavía mis padres se quedaban ahí un rato más jugando. Como decía antes, estos juegos a finales de los 80 se vivían de una manera totalmente distinta, porque no haber guías, o tenías algún amigo que lo jugara también, o te tenías que devanar mucho los sesos para ver cómo avanzar. Yo en todos estos juegos tuve momentos en que nos atascamos durante semanas, incluso meses, así que te dedicabas a dar vueltas a todo, a tener un montón de teorías que luego probabas y no funcionaban. Es un género que ha cambiado mucho por cosas externas a los propios juegos, como pueda ser el acceso a guías y maneras de resolver los puzzles. Quizá sea porque fueron mis primeras experiencias, quizá porque tener recuerdos de cosas que hacían con tus padres de niño es algo muy bonito, pero el caso es que ha seguido siendo uno de mis géneros favoritos, con el que más disfruto y del que guardo un recuerdo más bonito e idealizado, y por esto me he propuesto rejugar estos juegos, poner a prueba el factor nostalgia y revivir esa experiencia de niño. Así que si queréis, acompañadme mientras rejuego The Secret of Monkey Island. He decidido jugar la Special Edition. Podría haber jugado la versión clásica en la máquina virtual de Scum, pero quería ver cómo le ha sentado a este remaster al juego. Además sé que con F10 me cambia a la versión clásica, así que me permite comparar directamente y eso me apetece verlo. No os voy a narrar cómo voy jugando paso a paso, porque eso sería muy aburrido, pero sí mis impresiones y anécdotas a medida que lo vaya jugando y me las vaya encontrando. ¡Vamos allá! La escena inicial es mitiquísima y además es una entrada buenísima, escrita y presentada con muchísima maestría. Que ahora alguien estará flipando y pensando, bueno, sí, es mítica, pero no es para tanto. Y es que ahí está su magia, en que es simple, pero cumple perfectamente con lo que tiene que ser el comienzo de una buena narración. Los mejores comienzos son los que con una sola línea nos enganchan para seguir leyendo las venideras, y además nos da una idea de lo que nos vamos a encontrar. En este comienzo, el juego nos presenta al protagonista, Guybrush. Nos da información de cómo es, dado lo naif de su afirmación, quiero ser un pirata. Nos da una idea del tono de humor general que nos vamos a encontrar en el juego, a través de la interacción con el vigía. Y nos da también los objetivos, tanto a corto como a largo plazo. Esto es, convertirnos en piratas a largo plazo e inmediatamente ir a buscar a los líderes piratas y dónde poder encontrarlos.
Todo esto con una interacción de apenas 1 minuto, que ya es historia de los videojuegos. Y a propósito de Guybrush, existe la leyenda de que el nombre le vino porque no tenía nombre para el prota y solo le llamaban The Guy, el tío. Pero como el archivo de personaje se llamaba guy.brush, al final se quedó con ese nombre. Ron Gilbert ya ha explicado en un par de ocasiones que eso no es así. Todo el arte de Monkey Island se hizo en PC, con MS2. Y MS2 tenía una limitación de 3 caracteres para extensiones de archivos, así que era imposible que se llamara guy.brush. Sin embargo, sí que es verdad que cuando Steve Purcell estaba haciendo los bocetos, los hacía en Deluxe Paint, y en este programa podías escoger secciones de la pantalla y al guardarlas se llamaban brush. Así que los archivos que recibía de Purcell sí que se llamaban Guybrush, pero la extensión del archivo sería LBM o BBM. Tengo que decir que pese que mi idea inicial era jugar la edición especial y comparar los escenarios con la versión VGA, al final he terminado haciendo justo lo contrario, porque no me gusta demasiado el aspecto gráfico del remaster este, y además el tema de no tener los verbos, sino una versión simplificada en que el cursor varía dándome las opciones sobre los objetos, pues tampoco es lo que buscaba. Que no tengo nada en contra de esto, ojo, pero no es lo que me esperaba en mi regreso a Monkey Island, así que pasados 5 minutos he terminado jugando íntegramente la versión antigua. Antes de llegar al bar, ya te has encontrado con información acerca de la gobernadora Marley, siempre con su toque de humor, ¿no? Cuando solo hay un candidato, solo hay una opción. Y esto también es una muestra de la buena escritura del juego. Elaine Marley es un personaje importante en la saga Monkey Island, pero no te la presentan de golpe, oyes hablar de ella antes de conocerla. Todo este foreshadowing es buena escritura, y cuando encima se presenta de forma tan amena como en este juego, es todo un acierto. En el bar también te hablarán de ella, y poco a poco, sin conocerla, ya nos iremos haciendo a la idea de la clase de persona que es. Que esa idea sea equivocada o no, ya es otro tema. Otra cosa chula es que el escenario del atardecer este del principio está presentado de manera que te des cuenta de que tienes que seguir avanzando. Algunos juegos hacen esto haciendo que tu cursor se convierta en una flecha para que sepas que hay más escenario. Pero en Monkey Island, un juego que salió cuando eso del scroll en las pantallas no era tan común, te lo hacen a través de la composición visual. Y esto es otra maldita genialidad. Una vez en el bar nos encontramos con que están pasando muchísimas cosas en pantalla. Y esto es una cosa que me sorprendió encontrarme. Mi recuerdo de las aventuras gráficas está un poco viciado por el paso del tiempo y tal, pero siempre me sorprende mucho que no hay tantas cosas con las que interactuar, y este es un ejemplo de ello. Hay 3 personas y un perro. Pese a que es una habitación cargada de gente y objetos y cosas sucediendo, hay juegos en los que eso de tener que ir hablando con la gente quizás se puede hacer un poco cuesta arriba, pero en la saga Monkey Island en general es más bien al contrario. Incluso cuando ya te han dado la información que necesitas, es normal que navegues por todas las opciones de diálogo porque sabes que va a haber algo gracioso. Y en este caso, pues entre broma y comentarios sagaz, te dan información para que puedas avanzar a corto plazo y además te presentan otros personajes que son también pilares esenciales del juego. Aquí, si quieres, puedes también hablar con el perro. No sirve para nada, pero puedes intercambiar gruñidos y ladridos con él. Y al acercarte, otra vez el uso del scroll de pantalla que mencionaba antes. Uno de los piratas ya te ha dicho hacia dónde tienes que ir, y el perro está ahí para que te acerques y veas que hay pantalla más allá. Con los 3 piratas importantes podemos decirles capulladas, como que venimos a matarlos, y lo que sucede es que nos mandan a paseo, lo cual es un cambio a mejor para lo que las aventuras gráficas nos tenían acostumbrados, donde un paso en falso, una mala contestación, terminaba contigo muerto. Aquí puedes elegir las opciones de diálogo que quieras por las risas y por la curiosidad, y el juego hasta te premiará con respuestas ingeniosas y chistes de calidad. Los 3 piratas además nos darán la información que necesitamos para seguir con la aventura. El vigía nos manda donde los líderes nos dan detalles de las 3 pruebas que debemos pasar para mostrar nuestra valía. Monkey Island tiene la decencia de en todo momento ponernos objetivos delante. Quizá no sepamos cómo debemos conseguirlo, pero en todo momento sabemos qué debemos hacer. Y eso es algo que incluso a día de hoy tampoco es tan común, por obvio que suene. Con los piratas también se nos presenta, otro ejemplo de foreshadowing, que hay un problema con LeChuck que les concierne, y también se abre una coña, que comentaré más adelante, relacionada con que Guybrush, cuando le preguntan si tiene alguna habilidad especial, dice que puede aguantar la respiración 10 minutos. Después de hablar con los piratas tenemos nuestros primeros pequeños puzzles. Primero conseguir entrar a la cocina, y allí coger el arenque, la carne y la cacerola. Lo de pisar la tabla para mover la gaviota me pareció bastante ingenioso, pero aquí con todos estos objetos puedes juguetear un poco, puedes cocinar la carne, el pescado si quieres. Todo esto tiene como propósito demostrarte que el juego te va a dejar probar con todo sin necesidad de castigarte con ello. El pescado y la carne, por ejemplo,
sirven igual cocinados que crudos. Hagas lo que hagas, el juego no te castiga. Quiero decir, cuando vayas a usar el pescado, si no está cocinado, el juego no te va a dejar colgado. Y si al contrario no hubiera necesidad de hacerlo, tampoco perderías o estropearías el objeto, dejándote en un callejón sin salida. Decía antes que premia la curiosidad en los diálogos, pero también lo hace con las combinaciones de objetos y el uso que quieras darlos, y de nuevo, en aquel momento, era muy de agradecer que el juego te diera esa seguridad. Y al salir nos enseñan una pequeña escena donde nos presentan al malo maloso, LeChuck, y nos empezamos a ver que tal vez eso de las 3 pruebas, que ya de por sí parece que no va a ser un paseo, quizás se complique un poquito porque LeChuck ha oído hablar de nosotros y teme que podamos ser un problema y nos interpongamos en sus planes, sean cuales sean. Ahora ya tenemos 3 submisiones que nos permiten acceder a la principal, que es ser un pirata, pero ¿por cuál empezamos? ¿Qué orden deberíamos llevar? Pues por el que queramos. Otra de las genialidades de este juego es esa, que las misiones corren en paralelo, que no nos encierran en una zona y nos obligan a hacer algo para salir de ella. Es más bien al contrario. Por poner un ejemplo gráfico, muchos juegos te meten en una caja y esperan que encuentres la llave para poder salir de esa caja, que a su vez está dentro de otra caja más grande, y te ponen en la misma situación y así sucesivamente. En este juego es al revés, tenemos 3 cajas que queremos abrir, repartidas por Isla Melee, tenemos que encontrar sus llaves primero, pero podemos movernos libremente por toda la isla haciendo lo que queramos y el juego nos lo permite, y hay lugares a los que no podremos acceder o cosas que no podremos decir hasta que tengamos las pistas correctas o los objetos adecuados. Pero la sensación de libertad, de no estar encajonado, está ahí. Y esto, de nuevo, quizá no parezca gran cosa a día de hoy, en la época de los mundos abiertos y la libertad total, pero en 1990, cuando se lanzó el juego, imagínate. Lo primero que hice fue ir a la carpa del circo, pero vamos, como ya digo, podía haber ido a la ciudad o donde me hubiera dado la gana. Lo primero que me sorprende de este escenario es que seguro que fue un pedazo de curro hacerlo tan colorido y el scroll que hace la pantalla, y en realidad es un lugar bastante vacío en que hacemos más bien poco. Hay solo un puzzle. Los hermanos Fettuccini no añaden nada a la historia más allá de la situación divertida. Y a pesar de que esto de que nos disparen desde un cañón sirva un poco de foreshadowing para algo que nos volverá a pasar algo más tarde en la historia, pues como digo, me parece que queda un tanto desaprovechado para el trabajo que seguro que tuvo que ser este escenario. Pero bueno, como yo ya llevaba mi casco, hay que conseguir mis primeras monedas. Y bueno, el detalle de las letras boca abajo después de rompernos el cráneo también me pareció muy chulo y seguro que también le supuso un trabajo adicional. Lo siguiente que hice fue ir a donde la señora el vudú, donde si quieres puedes coger el pollo con polea y largarte, o puedes hablar con ella para que te dé bastante historia, un poco de lore y mucho humor. Y bueno, del pollo con polea hablamos ahora en un rato. Un par de vueltas más por el pueblo y conseguí el mapa, la espada, la pala, me puse en modo creepy, perseguí a un tío por el bosque. Que por cierto, este bosque es otra genialidad técnica porque es autogenerado. Uno de los problemas que tenían era que tenían que meter todo el juego en 5 discos floppy, por lo que cada píxel contaba. Y en este bosque ahorraron memoria de esta manera. Y hablando de discos floppy, el bosque también nos deja una broma que ha pasado en la historia de Monkey Island y seguramente de las aventuras gráficas, pero no en el buen sentido. Resulta que hay un tocón en que si metemos la cabeza nos pedirá el infame disco número 22, un disco que no existía. Para muchos sueña a coña bastante inocua, pero hubo gente que pensó que el juego les había llegado incompleto y que el disco 22 realmente existía. Saturaron la centralita de atención al cliente de llamadas quejándose por esto, y en Lucas se vieron obligados a retirar el chiste del juego. Primero porque había sido un chiste que había salido mal, y segundo porque con la llegada del CD el chiste ya no tenía ningún sentido. Y bueno, que con estos preparativos ya estaba listo para enfrentarme a las 3 pruebas, que como ya dije se pueden hacer en el orden que quieras. Me puse primero con la lucha de espadas, que, oh sorpresa, tiene poco de lucha de espadas. Pero antes de hablar de ello, un pequeñito detalle. Antes de llegar a donde nos tienen que entrenar, nos vamos a encontrar con un troll en un puente que no nos deja pasar. Y lo que el troll nos pide no tiene ningún sentido. Algo que atraiga la atención, pero que no tenga mayor importancia. Y para pasar lo que le damos es el arenque. Y todo esto es un sinsentido total y absoluto, y seguramente una de las razones por las que Monkey Island lleva también la etiqueta de tener puzzles que a veces son ilógicos. Pero en este caso tiene toda la lógica del mundo, solo que no en castellano. En inglés, arenque es herring, y el arenque que tenemos en el inventario es rojo. Tenemos un red herring. Y en inglés red herring significa pista falsa, maniobra de distracción. Vamos, que es un elemento narrativo que literalmente atrae la atención, pero no tiene mayor importancia, tal como nos pide el troll. Es un problema del humor en inglés, que muchas veces se basa más en juegos de palabras que en humor situacional.
Y esos juegos de palabras a veces pueden ser intraducibles, como en este caso. Es parecido al caso de la llave de mono de Monkey Island 2, donde la gente se llevará las manos a la cabeza y dirán ¿cómo se me va a ocurrir usar un mono como llave inglesa? Sin saber que en inglés Monkey Wrench, o llave de mono, significa precisamente llave inglesa. Y otro dato, cuando el troll se quita la máscara para comerse el arenque, la persona que se oculta tras la máscara es George Lucas. En la versión VGA, pues esto te lo tienes que creer, pero en la edición especial sí que se le ve el parecido. El tema de los insultos en las peleas viene de que Gilbert, Schaffer y Grossman veían estas pelis de bucaneros de la época de Errol Flynn y se daban cuenta de que cuando luchaban había más palabrería y charla bravucona que lucha de espadas en sí. Así que cogieron y lo trasladaron al videojuego con un toque de humor adicional y así introdujeron lucha de espadas que no podía faltar en el juego de piratas. Los chistes corrieron a cargo de Orson Scott Card, el autor del juego de Ender y de quien paso a decir nada más porque más allá de su obra literaria es un ser humano horrible, y dieron pie a uno de los mejores puzzles de diálogo que yo haya visto en una aventura gráfica. Es cierto que a día de hoy es casi cliché, que además es de lo que se acuerda todo el mundo y casi terminas aborreciendo que la gente siempre tire del mismo recuerdo de la saga, y que además se ha intentado volver a replicar y bueno, un montón de cosas que le podemos achacar, pero es un puzzle muy ingenioso utilizando el diálogo de una forma sublime. También tengo que decir que por bueno que me pareciese, aprender todas las respuestas e insultos se me hizo ligeramente largo y repetitivo, pero compensa por la cara que se me quedó cuando la maestra utiliza insultos distintos y no sabes si llorar o reír. La siguiente prueba con la que me puse fue la búsqueda del tesoro, que la verdad me pareció muy simplona y que le da una nota un tanto gris entre las otras dos pruebas que me parece que están súper bien formuladas. Quizá tuvieron que recortar aquí por el tema que comentaba antes del espacio en disco, pero sí me pareció que en comparación con el robo y la espada esta quedaba un poco sosa. La tercera prueba nos va a presentar un elemento que va a cambiar nuestra perspectiva del juego, a la gobernadora Elaine Marley, amor platónico de muchos y entre ellos el de nuestro prota. Esta parte está dividida en varios puzzles que tendremos que ir solventando durante los que se nos van a presentar otros personajes como Fester u Otis, que también van a ser importantes más adelante. El caso es que una vez conseguimos el ídolo que vamos a robar, Fester aparece, nos ata el ídolo a los pies y nos tira al agua, para que nos enfrentemos a un puzzle que me gustó mucho, pero que tengo una cosa que explicar aquí. Antes de nada, comenté hace un rato que el detalle que Gaibas compartía con los piratas importantes al principio acerca de que puede aguantar la respiración 10 minutos daría pie a una coña. Pues aquí está. Si te quedas bajo el agua 10 minutos, Guybrush morirá, porque solo aguanta esos 10 minutos. Y al morir, el menú de verbos cambia por acciones que hace un muerto ahogado, como flotar, inflarse, pudrirse. El caso es que este puzzle tiene muy mala leche por su simpleza. Estás atado al ídolo y tienes alrededor un montón de cosas cortantes con las que podrías cortar la cuerda, pero no llegas a ninguna de ellas. La primera aventura gráfica a la que yo jugué siendo un niño fue Indiana Jones y la última cruzada, como ya comenté al principio del episodio, y toda mi familia estuvimos atascados en un punto justo al final, la tercera prueba, la de cruzar el puente invisible. No teníamos ni idea de qué había que hacer, y nos quedamos ahí atascados durante muchos meses. Rejugamos el juego, hicimos las cosas diferente, pero al llegar al final, otra vez atascados. Y era porque no había que hacer nada. Tan pronto como aparecías en esa sala, clicabas en el lado contrario y así Indy pasaba. Pero no se nos ocurrió que, pues eso, no hubiera que hacer nada en especial. Este puzzle de Guybrush baja el agua está hecho igual, la solución es tontísima. Coge el ídolo y sale andando, pero si no se te ocurre la respuesta más obvia, igual te tiras un rato dándole vueltas. En ambos casos, esos puzzles salieron de la mente perversa de Ron Gilbert. El caso es que conseguimos salir del agua y descubrimos que ya todo da igual. Todo lo que hemos hecho hasta ahora da igual porque LeChuck ha venido, ha secuestrado a nuestra amada y eso cambia el rumbo del juego. En realidad, esto tampoco es algo narrativamente novedoso, esto de que parezca que vas a conseguir algo y de repente se vaya al traste. En todas las historias con estructura de 3 actos, las cosas van un poco así. El primer acto nos presenta una situación, el segundo acto cambia esa situación drásticamente, haciéndonos ver que hay algo más grande, y el tercer acto lo cierra. En las aventuras gráficas solo adaptan este instrumento narrativo a la jugabilidad. Como han secuestrado a Elaine, necesitamos ir tras LeChuck y para eso necesitamos una tripulación. A mí me gusta mucho que los miembros de la tripulación sean personas a las que ya nos han presentado a lo largo del primer acto y no solo 3 personas aleatorias a las que pillar por ahí sin más. Que hablando de piratas aleatorios, ¿quién demonios son los piratas que aparecen junto a Guybrush en la puerta del juego? Bueno, convencer a Carla es que no hace falta convencerla, así que es fácil. Sacar a Otis de la cárcel donde le conocimos anteriormente tiene ya un poco más de miga, el puzzle del grog es dificilillo, y luego hay que ir a por Midhook, que aunque el puzzle del loro me pareció bastante flojo, hay una cosa que quiero comentar relacionada con ir a por Midhook.
Para llegar a su pequeña isla hace falta usar el infame pollo con polea. Y este es el típico puzzle que también ha hecho que la gente diga que Monkey Island es un juego a veces absurdo. Pero, señoras y señores, una polea es por definición un mecanismo que consiste en una rueda giratoria de borde acanalado por el que se desliza una cuerda o cadena. O sea, que tenemos una cuerda o cable para llegar al otro lado y en nuestro inventario una polea. Que sí, muy bien, es una polea en un pollo de goma, pero una polea a fin de cuentas. No solo no es absurdo en absoluto, sino que es increíblemente obvio. El pollo es el chiste, pero que se te pase por alto para qué sirve una polea no hace que el puzzle sea ilógico. Y bueno, cuando ya tienes tu tripulación, le compras el barco a Stan, que es otro de esos personajes increíblemente míticos y populares de la saga, y aquí yo voy a decir algo que quizá no sea tan popular. Pero es un personaje que no me gusta mucho. Para empezar porque bueno, es que yo diría que está creado con ese fin, que no te guste. La parte de negociar con él el precio del barco se me hizo súper tediosa, pero porque Stan es un maldito brasas, es bastante repetitiva y creo que se alarga innecesariamente. Y creo también que es una metáfora de lo que después ha pasado con Stan a lo largo de la saga, que es un chiste que han gastado y repetido demasiado y que ha terminado por hacerse cargante. O bueno, al menos esa es mi impresión. En fin, que con un barco y una tripulación, la cosa está más que lista para ir en busca de Elaine y adentrarnos en nuestra segunda parte. La verdad es que la primera parte es muy larga, casi que es la mitad del juego, y mucho más cuando lo comparas con la segunda parte que, bueno, casi parece que está ahí para dar un pequeño respiro a los jugadores, porque al estar en el barco y no poder ir a ningún otro sitio, aunque siga habiendo misterio y puzzle, pues tampoco te vas a volver muy loco. Y además nos da la oportunidad de quitarnos del inventario todos los objetos que no van a ser útiles ya, que es una cosa de agradecer cuando ya empezabas a llevar bastantes cosas. Y bueno, hacemos un poco de magia, ponemos en práctica nuestras dotes de hombre bala, y allá que salimos despedidos hacia Monkey Island y nuestra tercera parte. Esta ha sido rápida, ¿eh? La tercera parte nos presenta a un personaje al que siempre he guardado mucho cariño, aunque en ocasiones solo sirva de alivio cómico, Herman Toothrot. Es un personaje que tiene mucha historia previa, antiguo gobernador, abuelo de Lane Marley, perseguido por LeChuck, que ha perdido la memoria y que ahora solo es un ermitaño pirado al que nos encontraremos por Monkey Island. La isla presenta un pequeño cambio en escenario con respecto a Melee Island, es enorme. O bueno, al menos esa es la impresión que nos da debido a que el mapa tiene que hacer scroll para que podamos avanzar por él. Al parecer en un principio Gilbert quería que esta parte en que estamos en Monkey Island tuviese un toque más de RPG, y aunque después desechó esa idea, el mapeado se quedó. Si la cámara hubiera estado más alejada, no nos habría dado esa impresión de enormidad. Aunque también es verdad que para mucha gente esto solo sirve para ralentizar el ritmo de un juego en que las cosas han ido pasando con una cadencia perfecta hasta ahora. El hecho de que el mapa sea gigantesco, pero no haya tantos sitios a los que ir y tampoco haya mucha gente con la que interactuar, da una ligera sensación de mundo algo más vacío, en que invertimos más tiempo, pero porque tardamos más en movernos, y no porque haya tantas cosas para hacer como en Melee Island. Esto seguramente se deba al tema del espacio limitado en disco que comentaba antes y también a que no querrían alargar un juego que para esa época ya estaba siendo lo suficientemente largo para ser un desafío para los jugadores. Al final tuve la sensación de que en esta parte había estado mucho rato, pero haciendo recuento de las cosas que había hecho habían sido más bien pocas. Es además una parte, no sé, bastante irregular. Me gustó el chiste puya a los juegos de sierra, en que sale el mensajito de que has muerto al caerte por el acantilado, me pareció muy bien tirado. También me gustaron las interacciones con los caníbales de la isla, aunque si nos ponemos a analizarlas igual quedan un poco rancias, a vista desde hoy. Pero el de escapar de la celda, las reacciones de los caníbales, el chiste de la puerta de la celda, me pareció que era muy gracioso. Todos los pequeños detalles que te vas encontrando por la isla, pequeñas notas desperdigadas, también son un toque simpático. Pero lo dicho, todo queda ligeramente diluido por tener las localizaciones desperdigadas y menos cosas con las que interactuar. Por cierto, la forma de conseguir el collar de los ojos de la cabeza navegante me parece que es un puzzle mal diseñado. Primero porque tener que estar suplicando no me dejó con esa sensación de haber logrado algo que sí te dejan otros puzzles. Y segundo, porque me parece de esos gags que se alargan un poco como el de Stan y el barco salvando las distancias. Y además me pareció también que seguramente muchos jugadores no se pondrían tan reiterativos esperando conseguir algo distinto de elegir la misma línea de diálogo. Creo que mucha gente tendría la sensación de que ese no era el camino a seguir y se quedarían un poco encerrados en un puzzle para el que nadie les ha preparado. Quizás si alguien nos dijera que a la cabeza navegante le gusta hacerse de rogar o algo así, pero no. La llave de cabeza de mono, un bastoncillo gigante, también tiene una anécdota curiosa.
Inicialmente el bastoncillo se iba a llamar Q-Tip, que es una marca registrada, pero se tuvo que cambiar porque desde el departamento legal de Lucas les comentaron que la marca no estaría de acuerdo con cómo se usaba. Las instrucciones del producto decían claramente que no se insertara el palillo, el bastoncillo, en el canal auditivo, y eso es precisamente lo que hacemos para abrirla, así que como estaríamos haciendo un uso indebido del producto, la marca no estaba de acuerdo con que se usara. La parte del barco fantasma también es un poco como la segunda parte del juego, en que hay un puzzle, pero todo lo que necesitamos para el puzzle se encuentra en una misma localización. La parte del motín servía para darnos un pequeño respiro después de Melee Island, que es una zona intensa. Esta parte, para mi gusto, solo parece encajonarte. El caso es que cuando ya tenemos todo lo necesario para enfrentarnos a LeChuck y mandarlo al infierno, que es básicamente donde vive, vaya, pues nos encontramos con que se ha ido, de vuelta a Melee, a casarse con nuestra amada. La cuarta parte es bastante simplona y hay que hacer más bien poco. Por el camino a la iglesia, para detener la boda, usamos nuestra arma antifantasmas con 2 pobres espectros. Esto sirve para que veamos cómo funciona y además sepamos que sí que funcionan los fantasmas. Una anécdota con la boda y la gobernadora. Cuando escribieron el juego, la gobernadora solo se llamaba así, gobernadora, no tenía nombre, hasta que Dave Grossman escribió la parte de la iglesia. Una de las opciones que tenemos en la iglesia es gritar Elaine, que es un gag que hace referencia a la película El graduado, de Dustin Hoffman, en la que el prota para una boda gritando el nombre de la novia, que es Elaine. Esto era solo un gag, pero terminó haciendo que la gobernadora pasara a tener nombre propio. El caso es que irrumpimos en la boda, pero Elaine es una persona muy capaz y no necesitaba nuestra ayuda para nada, y lo único que conseguimos es cagarla y descubrir su engaño. Y bueno, las tortas que nos da LeChuck en este final no tienen nombre, hasta que por fin podemos librarnos de él. La verdad es que el final me parece súper redondo, por mucho que sea relajado y que gran parte de él solo miremos cómo suceden cosas. Sí que es verdad que, poniendo un poco quisquilloso, si la tercera parte hubiese sido más activa, este final relajado se habría sentido más como un descanso, como si el juego te recompensara con un final en que nosotros nos sentamos y miramos y disfrutamos ya de ello. Pero como la tercera parte me ha parecido un poco sosona, creo que este efecto se diluye ligeramente. En cualquier caso, y yo que soy de esa gente que cree que los finales de las aventuras gráficas son decepcionantes y ligeramente anticlimáticos, este final se sale de la norma, es buenísimo. Así que, ¿cuál es el secreto de Monkey Island? No me refiero al secreto de la isla, el secreto tras el título de este juego, que para conocerlo tendremos que esperar a que salga Return to Monkey Island. Me refiero a cuál es el secreto de su éxito. Si contamos la historia de forma simplificada, la verdad es que no tiene mucha amiga. Las 3 pruebas: consigue un barco, encuentra a LeChuck en Monkey Island y salva a Elaine. Y de hecho, el segundo y cuarto capítulo son bastante cortos si los comparamos con la duración que se espera de un videojuego en pleno 2022, donde si un juego dura menos de 50 horas parece que has desperdiciado tu dinero. Pero incluso así, viéndolo a día de hoy y midiéndolo según los estándares actuales, esta es una aventura increíblemente bien hilada, con puzzles en paralelo que son tejido orgánico de su historia, en que todo sucede por una razón, en que existe una libertad inusitada para un videojuego de aquella época. Sí creo que tiene sus altibajos y que el ritmo a veces sufre, seguramente por limitaciones técnicas, pero no hacen tanta mella en la narración y no hacen que la calidad global del título sufra ni un ápice. Un juego divertidísimo que te impulsa a querer conocer cada detalle, cada línea de diálogo, cada descripción, y premia esa curiosidad con un humor desenfadado y que muchísimos juegos después han intentado imitar sin tanto éxito. The Secret of Monkey Island es un juego que incluso a día de hoy es la vara de medir en que otros juegos se miran y que muy pocos han conseguido alcanzar. No en vano está en el Olimpo de las aventuras gráficas. Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Volveremos a visitar otros clásicos básicos de las aventuras gráficas. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.